Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Tiempos inéditos, situaciones inéditas, cosas que no se veían en este país. Hoy la Universidad ITAM está de huelga, en paro para pedir, los alumnos piden que se atienda, que haya seguimiento, apoyo a la salud mental de los estudiantes. Vamos a entrarle a este tema, un tema que se está debatiendo y del que se está hablando dentro de los puntos más importantes de la agenda del pasado fin de semana. Arrancamos con opiniones encontradas. ¿Qué está pasando ahí en el ITAM? Una reacción que no se había visto de los estudiantes de esa casa de estudios que en las últimas 3 décadas ha sido semillero de formadores de cuadros políticos y de la administración pública, una escuela de excelencia que hoy está en paro porque los alumnos están demandando que haya apoyo para la salud mental de los estudiantes. Un pliego petitorio de 10 puntos. Vamos a entrarle a la discusión. Me parece que es importante y muchas gracias por estar aquí. Como todos los lunes, Mariana Benítez, muchas gracias. Querido Pepe, muchas gracias. ¿Cómo andas, Mariana? Muy bien, muy contenta bien. Y más estar aquí con otros dos itamitas. Esta vez no voy a decir toda tu trayectoria. No. Solamente te voy a decir, solamente les voy a adelantar que es también ex alumna del ITAM. Mon Arce, ¿cómo estás, Mon? Bien, Pepe, ¿cómo estás tú? Un placer que vengas. Gracias por la invitación. Y gracias a ti, también egresada del ITAM. Y Eduardo Cuellar. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas noches, Pepe. Muy bien. Muchas gracias. Además, déjenme adelantarles, a Eduardo es de los que en los últimos tiempos presentó, no sé hace cuánto tiempo lo hayas hecho, pero creo que debe haber sido también de los primeros esfuerzos, algún planteamiento para ofrecer algún tipo de apoyo, seguimiento psicológico para los estudiantes. No sé si lo hiciste cuando estabas todavía estudiando o ya como egresado. Sí, como estudiante todavía, fue hace unos 5 o 6 años más o menos, estuve 4 años trabajando en el proyecto. Lamentablemente el detonante de todo esto ha sido el suicidio de una alumna, Fernanda Michúa, pero me gustaría que no nos quedáramos solamente en la parte, digamos, esta de más escandalosa y más lamentable, porque además no es la única, son 3 los que ya se han producido a lo largo de este semestre. Los últimos meses, sí. Me gustaría arrancar, Mariana, si te parece, con la reacción de los estudiantes. Digo, a ti te ha tocado conocer, bueno, desde que estudiaste y varias generaciones, maestra. No habías visto hasta hoy, que yo recuerde, no la ha habido, una reacción de esta magnitud del estudiantado de esta escuela de excelencia que además se había caracterizado más bien por lo otro, por la disciplina como formadora semillera de cuadros políticos de las últimas décadas. No, nunca vi una reacción de esa naturaleza. Mi paso por el ITAM como alumna y luego como profesora, la verdad es que no se había suscitado eso y tampoco, hay que decirlo así, tampoco había yo percibido en el alumnado y conversaciones con profesores que hubiera un mal ambiente, ¿no? entre profesores y alumnos. A mí, sí lo tengo que decir, a mí nunca me pasó una experiencia negativa con profesores en términos de hostigamiento escolar, en términos digamos, de discriminarnos o de aterrorizarnos, ¿no? Burla, humillación. Nunca. Sí, por ejemplo, fíjate, yo también pasé por la UNAM, y no es echarle la culpa a UNAM ni nada, ¿no? Pero es decir, sí hay también, en todas las escuelas, pues hay profesores que traen esa dinámica negativa, sí, pero digamos, no es algo que sea particular del ITAM. No lo justifico, lo condeno, no me parece que deba ser el estilo, pero lo que voy es, yo no había visto una expresión así de alumnos, me parece que es genuina. Me parece que por mucho tiempo seguramente venían acumulándose este tipo de eventos. Lamento mucho que los estudiantes se sientan así, porque a final de cuentas la universidad es donde vas a aprender, vas a tejer puentes, alianzas con tus futuros colegas en los espacios, en el sector público-privado. Es un espacio donde termina tu formación, digamos, académica. No necesariamente termina, pero es un ciclo, ¿no?
importante y que qué mejor sería en donde pudieras tener lugares de esparcimiento, pudieras tener apoyo psicológico. Me parece que esa es la más importante de los reclamos, ¿no? Fíjate, en Gran Bretaña en 2017 también hubo unos meses caóticos durante el año previo a julio del 2017, hubo más de 95 suicidios en las universidades de Gran Bretaña. ¿Y qué surgió de ahí? Pues una organización, fíjate, ni siquiera interna, sino externa, emitió una guía para lo que tenían que hacer las universidades en términos de apoyo emocional, de capacitación, de entrenamiento al profesorado y al personal administrativo. Entonces, creo que hay que sacar lo mejor de esta crisis. Lamentamos muchísimo los suicidios. Tampoco ha quedado claro, es decir, se está asumiendo que es un tema absolutamente que tiene que ver con la escuela, pero me gustaría en descargo decir, no ha quedado claro tampoco cuáles fueron sus razones, si dejó una carta, si manifestó, es decir, se está asumiendo que el ITAM tuvo la culpa o el estrés laboral tuvo la culpa. Y me parece que hay que situarlo muy bien, es decir, sin dejar de reconocer la circunstancia y el reclamo genuino, insisto, de los alumnos, pero sí me parece que tampoco asumamos cosas que no han quedado claras y que además sí molesta, como Itamita, que otras personalidades ajenas al ITAM y también algunas que provienen, voces que provienen del ITAM, pues usen este tema para también darle un contexto político y llevar agua para su molino, ¿no? Ahorita me meto al uso político, pero déjame preguntarte, Mon, después de lo que acaba de decir Mariana, ¿qué es lo que hizo diferente esta vez? ¿Qué pasó distinto antes? ¿Por qué hoy la reacción y antes no se había producido? ¿Cuál es un poco tu hipótesis? Porque desde luego esto es especulativo, evidentemente. Claro. En primer lugar, me gustaría aclarar que no fueron 3 suicidios, sino 2. Y vengo aquí con mis datos corroborados porque creo que en esta época lo que tenemos que hacer de acuerdo. es... Precisión. De acuerdo. Estoy un poco de acuerdo con Mariana en el sentido de que estos temas nunca son unicausales. El suicidio es un fenómeno multicausal y sin duda alguna no es solo la culpa del ITAM lo que haya sucedido con Fernanda, ¿no? Pero por otro lado, creo que, y no sé, es importante hablar del paso de los estudiantes por el ITAM con problemas de salud mental. Yo, en mi caso, la salud mental siempre ha sido una de mis causas porque yo padezco de un trastorno generalizado de ansiedad y además tengo déficit de atención y hiperactividad, ¿no? Entonces, mi paso por la universidad y por la maestría también siempre estuvieron definidas por ese tipo de condiciones, ¿no? Entonces, ¿qué creo que ha cambiado hoy en día? Creo que también es parte del contexto en el que vivimos los jóvenes hoy en día, con mayor acceso a la información y las redes sociales. Creo que hay un proceso de desmitificación en cuanto a las enfermedades de salud mental. Hace no muchos años, incluso cuando yo era chica, hablar de suicidio en México, que es un país súper católico, era un tema completamente tabú. O sea, tú te suicidabas y estabas atentando contra tu propia vida, contra tu religión, no querías a tus papás. O sea, no había, de verdad, ni siquiera la apertura para entenderlo ni hablar de él, ¿no? Entonces creo que en los últimos años el tema de salud mental se ha puesto sobre la mesa y sobre todo porque a los millennials les dicen que son la generación de la salud mental, ¿no? Los millennials tienen todos los padecimientos que supuestamente las generaciones anteriores no tenían o no querían hablar de ellos. Entonces, yo creo que lo que detona esta reacción por parte del alumnado es una mayor conciencia sobre estos temas y también un poco un mayor número de foros en donde poder hablar de estos temas. Porque ese es el efecto que tienen las redes sociales, ¿no? Cuando tú puedes hablar de una cosa que es común a una generación, que agobia a estudiantes, porque no es solo un problema del ITAM, como decía Mariana, o sea, es común a muchas escuelas, es común al sistema de educación superior, aquí y en otros lugares del mundo. Entonces, creo que lo que ha hecho que este como momento tan pasional en el ITAM resuene en otros lados, es que es un tema muy de nuestra generación. A ver, ahorita voy a regresar contigo. Me están pidiendo una causa, pero déjame dejarte plantear lo que dice
lo que dice Mon, el tema de la desmitificación de la salud mental. ¿Es eso lo que esta vez, sobre todo que tú traes el pulso, me imagino que tu primer esfuerzo fue frustrado, pero ya me lo contarás? Sí. ¿Y qué es lo que pasó desde tu esfuerzo hasta hoy? No sé cuántos años hayan pasado, pero es interesante ver pues cuál fue ese periodo de tiempo. ¿Qué explica la reacción de la comunidad del ITAM, de los estudiantes? Me quedé contigo, Eduardo Cuellar, que recordaba, fuiste los primeros en presentar un programa para buscar apoyo psicológico. Y decía, Mon, la diferencia hoy y por qué se dio esta reacción fue porque las nuevas generaciones están desmitificando la educación mental. Pero también he escuchado otras versiones que dicen lo que está pasando con el ITAM es que son alumnos, estos millennials, a veces un poco con desdén, que son como de cristal, que ya no aguantan nada. ¿Cuál es tu punto de vista, sobre todo a partir de la experiencia que has tenido? Bueno, justo coincido con todas las personas aquí en la mesa, es un tema generacional y bueno, el tema de la generación de cristal es muy condescendiente. Me parece que se mira hacia abajo a nuevas generaciones cuando no se comprende una realidad completamente nueva, ¿no? Y quisiera retomar un comentario que hiciste hace un momento que decía, a mí no me tocó una experiencia negativa en el ITAM. No podemos comparar experiencias entre compañeros, entre generaciones, entre cualquier tipo de condición que se pueda encontrar, porque cada quien vive su universidad a su propia manera. En el tema de salud, justo ahí habría que entender de qué estamos hablando, ¿no? Son enfermedades mentales y sí, la generación millennial está mucho más abierta, es mucho más sensible, pero no frágil. El reconocer que puedes tener un problema con un tema de salud mental te puede ayudar a adquirir herramientas para fortalecer tus capacidades académicas, por ejemplo. Entonces, ok, hay gente que dice que somos la generación de cristal, que digan lo que quieran, que no lo digan con condescendencia, porque esta sensibilidad puede ser una herramienta muy fuerte para nosotros, que nos va a llevar a, ok, ser profesionistas bien preparados, pero también capaces de entendernos a nosotros mismos en contextos que pueden ser retadores. A ver, es cierto, Mariana, que no solamente en el ITAM, sino en muchas otras universidades se ha vanagloriado en este país un poco, déjame decirlo de esta manera, la pedagogía de la frustración. Tienes que sufrir en la universidad y recibir casi maltratos para prepararte a aguantar a lo que viene del mercado laboral, que va a ser mucho más duro. Yo creo que sí, esa tendencia ha existido. ¿Ese es el problema que tú ves detrás de eso o es, digamos, una sensibilidad distinta de otras generaciones? Creo que profesores duros siempre han habido, ¿sí? Desde primaria, que ya ves que decían la letra con sangre entra, tal ¿no? Cual, y ese es el clásico. Y hoy lo ves y dices, si a mi hijo le pegaron reglazo la maestra, bueno, o sea, si reclamas, ¿no? Aunque sea para prepararlo para la dura vida que se va a enfrentar. Yo sí creo que no es un buen método. Que no es un correcto sistema pedagógico, por supuesto que no lo suscribo y en mis clases pues nunca fui así, ¿no? Pero me parece que en lo que ha dicho Mons y lo que ha dicho Eduardo, yo sí coincido en algo muy importante. Sí, las generaciones son distintas, o sea, son generaciones mucho más sensibles y ojo, por sensible no estoy diciendo frágiles, estoy diciendo que traen otro nivel de sensibilidad y que claro que es positivo, como decía Eduardo, porque son, por ejemplo, es la generación que empieza a tomar conciencia, y no se diga los que vienen ahora, desde la edad de mi hijo de 4 años, que ya traen una sensibilidad sobre el medio ambiente, sobre la protección animal, que de verdad eso no estaba en tu chip cuando yo era niña. Y eso es muy positivo. Entonces ya traen, de verdad, no sé en qué consista. Si en genética, sí en temas de aprendizaje, porque evidentemente son niños que desde que estaban en el vientre, pues ya su madre estuvo cercana a otro tipo de tecnología, de información, etcétera, ¿no? En otro rock que and roll, nuestros total. padres. Pero entonces creo que muchas escuelas se han quedado atoradas o atrapadas en el pasado en cuanto a los métodos, ¿sí? Y hablo de todas, desde la UNAM, la Libre, el ITAM, la Ibero, ¿no? Y
Y sí hay un incremento de estas enfermedades o padecimientos emocionales, mentales, A ver, déjame. que realmente la aproximación que han tenido las escuelas no ha sido ni la adecuada ni la A suficiente. ver, una nueva generación, nuevas sensibilidades, creo que ahí todo el mundo está de acuerdo, pero también un nuevo contexto, porque las perspectivas, incluso en el mercado laboral, que hoy tienen incluso los estudiantes del ITAM, son distintas a las que tenían hace unos años. Claro. ¿No? Ha sido una formadora de cuadros de la admisión pública, una escuela de élite, si estudiabas y aguantabas vara con todas estas pedagogías de la frustración, pues a lo mejor te ibas a tener un premio con unos buenos trabajos y buenos salarios, pero eso está cambiando. ¿Tiene que ver eso también, Mon? No sé. ¿Cómo la ves tú? A mí me gustaría hacer como una pequeña observación respecto de esta idea de que por ir en el ITAM, si tú acabas el ITAM con todo lo que eso implica, porque no nos engañemos, el ITAM sí tiene una reputación de ser una escuela sumamente exigente, Sí. de tener cuotas de reprobados, de que la mitad de las personas con las que tú entraste no se van a graduar o se van a graduar tarde. Pero más allá de esto, existe esta idea de que el ITAM te va a resolver la vida. Y Ok. eso no es cierto. Vivimos en una época... ¿Pero por eso aguantaban antes? Porque Pues- te van a resolver la vida. Si te van a resolver la vida, pues yo sí aguanto. Pero ni siquiera, porque aquí hay una cosa que tiene que ver también con cómo se viven los padecimientos de salud mental adentro de la universidad. Si tú no vienes de un contexto que ya es a priori privilegiado, es todavía más difícil que tú, saliendo de la universidad, así sea el ITAM, entres dentro de las élites más cerradas de este país. O sea, esa idea de que por ir en el ITAM tú vas O a sea, ser parte de la élite en el poder. O sea, lo que estás diciendo una- es el sueño del ITAM nunca existió tampoco. Nunca existió. Y por eso mismo, uno de los grandes reclamos de los alumnos del ITAM, que la mitad son estudiantes que no son de la Ciudad de México, o sea, foráneos, es que la experiencia que ellos tienen del ITAM es muy distinta a la que tienen otros alumnos que vienen de contextos más privilegiados. Por ejemplo, yo hablaba con mis amigos de mi caso, ¿no? Para mí el ITAM fue un sueño. Yo fui muy feliz en el ITAM, a pesar de que hubo sus cosas malas, como en todos lados, pero yo tuve maestros excepcionales y siempre tuve apoyo. Pero porque tenía apoyo, sobre todo de mis papás. Que si a mí se me atoraba una cosa, tenía clases de regularización pagadas. Si se me atoraba otra cosa, tenía un psiquiatra, tenía psicólogo, tenía todo. A ver, pero es justo lo que acabamos de ver, Eduardo, en un video del viernes pasado, donde un alumno que tiene una beca dice, además quieren que pague 600 pesos por el apoyo psicológico. No tengo un peso, no tengo un clavo. Sí, hay que reconocer, digo, la universidad, particularmente el ITAM, es un lugar de gente privilegiada por tener un acceso a una universidad de calidad. Pero eso no quiere decir que no tengas una dificultad económica. Hay Sí, muchas que todos sean personas ricos, ¿no? que tienen una beca, que tienen ayuda financiera y que sus familias están haciendo un esfuerzo importante para Claro, tener a este estas... es el viejo sueño, el Es el viejo viejo sueño. sueño. Si logramos que salga de ahí, ya le hicimos. Ahora, el estigma que hay a las enfermedades mentales nace desde las familias. Qué difícil es para a una persona que tiene depresión poder hablar de eso con su familia, porque justo tenemos un parámetro de éxito que está muy construido en algo que no es cierto. Y también ese es un tema generacional, porque normalmente cuando medimos el éxito vemos a las aspiraciones de generaciones anteriores, ¿no? A nuestros padres, a nuestros profesores, pero medir nuestro éxito con una generación que sí la tuvo más fácil que nosotros en otros temas como económicos, Claro. es un tema que provoca mucha ansiedad y mucho estrés. A ver, importa también mucho, y voy a ir a un corte que me están pidiendo, importa también mucho la reacción de las autoridades universitarias. Sí, totalmente. ¿Cuándo pediste tu apoyo psicológico? ¿Desde qué fecha? Desde noviembre de 2013. Y a la fecha no hay nada. Sí, hay varias cosas, ha ido avanzando, pero más que las medidas que se hayan implementado, creo que sí es un tema de que entendamos la razón del asunto y cómo poder abordarlo. No es nada más poner un psicólogo, es entender el problema. Y O sea, de ahí viene el hashtag ese de entiende ITAM. Sí, sí. No han entendido. Date cuenta. Date cuenta. O date cuenta, perdón. ITAM, date no han cuenta. entendido. Hay un tema que está mucho más profundo que nada más tener psicólogos, ¿Qué es? que es entender la salud mental, las enfermedades mentales. O sea, las autoridades del ITAM no entienden la salud mental. Todas. Como ¿Ese es el punto? estructura. Como Como estructura. estructura. Como estructura y como parte importante, digamos, del ambiente académico No, y que se la necesita formación tener. profesional de los Bueno, muy rápido, nosotros estamos hablando de los hechos inéditos que en los últimos días
hoy, por supuesto, con el paro, han sucedido ahí en el ITAM. Me quedé contigo, Mariana, y tú en tu primera intervención hacías referencia a la parte política y no me deja de llamar la atención que, en efecto, esta reacción del alumnado se enmarque también dentro de cierto momento, digamos, de quiebre dentro de los, digamos, centros educativos de excelencia en este país que generaban unas expectativas de futuro, como fue el caso del ITAM en las últimas 3 décadas, formadora de políticos, de administrativos, pero que, pues desde que llegó la 4T, incluso ha sido señalada desde Palacio Nacional como escuela patito y, bueno, lo que ya sabemos. Sí, yo creo que... ¿Tú ves algún peso, algún estigma yo veo también mucha ahí? mala fe también en cómo se está manifestando y replicando la información en torno al ITAM. Me parece que una cosa son, insisto, las genuinas expresiones del alumnado y otra cosa son aquellos que están aprovechando esta crisis para sacar sus frustraciones porque sus hijos los corrieron del ITAM, porque no pudieron entrar a lo mejor o porque simplemente les cae mal a alguien que salió del ITAM, ¿no? Y otros también que se suman a la narrativa vigente, o sea, ¿no es del gobierno de que es una escuela fifí y es una escuela de tecnócratas corruptos, ¿no? Me parece que eso, digamos, hay que identificarlo muy bien. No podemos hacer nada para detenerlos, pero identificarlo muy bien y no dejar de perder el foco en lo importante. Me parece que esta discusión tiene que abrirse dentro del ITAM, pero también para todas las demás universidades, porque esta no es como que los estudiantes del ITAM sean extraterrestres, sean los únicos que padecen enfermedades mentales o ansiedad o depresión. Exacto. Es una generación completa. No cargar el estigma, pero sí hay un elemento que está sobre la mesa y ha habido siempre señalamientos de una escuela bastante neoliberal. ¿Tú crees que eso esté pesando hoy, este quiebre, digamos, del neoliberalismo, que esté afectando incluso las expectativas de la propia universidad? ¿O no ves ningún elemento, digamos, del entorno político metido en esto? ¿Del entorno político? No sé. O sea, yo estoy de acuerdo con Mariana que obviamente una escuela que está en el ojo del huracán por haber formado como a estos políticos neoliberales del régimen pasado que llevaron a México a la quiebra. Y tecnócratas, bla, bla, bla. Exactamente. Como que sí genera que le peguen más fuerte al ITAM, ¿no? Pero justo sí creo que estamos en un momento, que es lo que hablamos hace rato, que el neoliberalismo ya no funcionó para los millennials, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ser la generación precarizada, que a pesar de tener las mejores credenciales y la mejor preparación, no va a tener acceso a las mismas oportunidades. O sea, ya se asume y ya hay una renuncia de aspiraciones. Pues un poco hay una frustración que es generacional y una desesperanza, porque sabemos que, y está documentado, que nosotros no vamos a tener una vida mejor que la de nuestros padres. Claro. Es más, ni vamos a alcanzar la de nuestros padres, ¿no? Entonces, pues eso genera, como estamos diciendo, ansiedad, frustración, desesperanza y pues faltas de opciones para encontrar una salida y un sentido de pertenencia y un sentido de vida. Entonces, yo creo que sí es parte. ¿Es el quiebre de las expectativas también? Incluso vinculado con esta parte que decíamos del exterior. Creo que es una cuestión de reentender nuestras expectativas, ¿no? Ajá. Creo que hay una oportunidad muy valiosa en toda esta crisis de reajuste, de reentender la educación universitaria en México y que el ITAM puede ser una primicia en esta nueva revolución educativa, ¿no? El ITAM no tiene que dejar de ser una universidad de exigencia. Yo creo que para eso nos inscribimos los alumnos al ITAM, pero entendiendo que estamos en un contexto global, porque esto no es nada más de México, no es del ITAM, no es de la generación, está pasando en todo el mundo. Tenemos que entender que el modelo educativo puede ser un factor detonante para alguna crisis de ansiedad o depresión. ¿Qué hay que entender? ¿Excelencia no es exigencia? No, excelencia puede ser... Ahí lo podemos la exigencia bajar, académica, ¿o no? La exigencia académica no está peleada con la salud mental. Si tú eres un estudiante que tiene un problema de depresión o ansiedad, con tener acceso a un tratamiento y a un diagnóstico, puedes superar ese obstáculo para poder seguir estudiando. Y déjame retomar lo que dice Eduardo. Mariana. Porque dijo algo muy valioso. No va a bastar, o sea, el ITAM tiene que realmente entrarle a fondo, porque no va a bastar con que ponga 2 psicólogos para que atiendan a los estudiantes. Totalmente. Tiene que verlo desde un punto de vista sistémico de todo su plan. Desde digamos, los profesores, cómo interactúan con los alumnos, desde la escuela, qué sistema de monitoreo tiene para detectar depresión, para detectar ansiedad en sus alumnos, hasta, claro, una atención especializada. Ver, y todo ello tiene... Pero a ver, de las cosas, tienen que hacer eso, pero al mismo tiempo ni siquiera han reaccionado, entiendo, o no suficientemente, a denuncias de acoso.
Ha habido denuncias importantes de acoso. Ahí, en otras. ¿Qué se ha hecho? Mon. Uy, me lo estás preguntando a mí, que justo yo lo viví en Ok. carne propia y fue una de las cosas más traumáticas. Ha sido un camino lento, pero sí ha habido avances. Cuando Ok. yo estaba en el ITAM y cuando a mí me pasó lo que me pasó, no había un protocolo de acoso, el cual blindara a las víctimas y pudieras tú ir a una instancia independiente y segura a denunciar, ¿no? Hoy ya existe un protocolo de acoso, ya hay un comité que revisa los casos. Si bien es perfectible, ya es mucho mejor que lo que había antes. Hay mucho camino por andar, igual que en el tema de la salud mental, pero son temas muy nuevos, ¿no? Y creo que al ITAM le ha faltado ajustarse a los nuevos tiempos. Pero sí creo que van avanzando. Y como decías tú, no creo que una universidad de excelencia debe estar peleada con la exigencia académica, pero tiene que ser de manera humana. Bueno, ya de me voy. manera empática. Muchas gracias, Mon Arce, muchas gracias. También Eduardo Cuellar, muchas gracias por haber estado con nosotros. Mariana Benítez, muchas gracias. Gracias a los tres. Pero sobre todo, muchas gracias.